¿Alguna vez te has sentido culpable por orar acostado? Quizás estabas cansado, enfermo o simplemente querías hablar con Dios antes de dormir, pero una voz en tu mente te dijo: eso no está bien, deberías arrodillarte. A mí también me pasó. Una noche, después de un día largo, quise orar. Cerré los ojos en la cama, y, en lugar de sentir paz, sentí culpa. Como si Dios estuviera mirando mi postura más que mi corazón. Pero esa noche, mientras pensaba en eso, me vino una pregunta que me sacudió el alma. ¿De verdad el Creador del universo necesita que me acomode de cierta forma para escucharme? Muchos crecimos con esa idea, que hay una forma correcta de hablar con Dios. Que si no estás de rodillas, si no tienes las manos juntas o los ojos cerrados, tu oración no llega al cielo. Pero, ¿sabes? Eso no es lo que enseña la Biblia. Jesús mismo dijo en Mateo 6:5 que no se trata de orar, como los hipócritas, que lo hacen solo para ser vistos, sino de hablar con el Padre en lo secreto, con sinceridad. Eso significa que la oración no depende de la forma del cuerpo, sino de la forma del alma. Y cuando entendí eso, mi relación con Dios cambió. Porque descubrí que Él no me escucha por la posición de mis rodillas, sino por la posición de mi corazón. Que puedo hablarle desde una montaña, desde un bus o desde mi cama, y Él igual está ahí. Quizás tú también te has sentido así, con ganas de orar, pero con miedo de hacerlo mal. Déjame decirte algo. Si estás buscando hablar con Dios, ya lo estás haciendo bien. Quédate hasta el final de este video, porque vas a descubrir una verdad espiritual que liberará tu forma de orar para siempre. Algo tan profundo, que podría sanar esa culpa silenciosa que has sentido por años. Porque cuando entiendas esto, tu oración dejará de ser una rutina, y se convertirá en un encuentro real con el corazón del Padre. Porque al final, no importa si tus ojos están abiertos o cerrados, si estás de pie o acostado. Lo único que importa es que tu corazón esté despierto. Durante años, se nos enseñó a asociar la reverencia con la postura. Que orar de rodillas era señal de humildad, de respeto, de entrega total. Y sí, es cierto, arrodillarse puede ser una expresión hermosa del alma. Pero el error está en pensar que solo así Dios nos escucha. Porque cuando convertimos la postura en un requisito, sin darnos cuenta transformamos la oración, ese diálogo íntimo con el Creador, en una especie de ritual mecánico. Y Dios nunca buscó rituales, buscó relación. Piénsalo. ¿Acaso un padre deja de escuchar a su hijo solo porque no lo mira a los ojos? Cuando tu corazón está herido, cansado o confundido, Dios no te exige que adoptes una posición correcta. Él se acerca a ti tal como estás. Lo vemos claramente en las Escrituras. En 2 de Reyes 20, el rey Ezequías estaba postrado en su cama, al borde de la muerte. No tenía fuerzas para levantarse, ni templos donde ir. Solo giró su rostro hacia la pared y oró con lágrimas. Y antes de que Isaías saliera del palacio, Dios ya había respondido: he oído tu oración, he visto tus lágrimas. Ezequías no estaba en un altar, no estaba de rodillas, no tenía una postura perfecta. Estaba acostado, débil, pero su corazón estaba vivo. Y eso fue suficiente para tocar el cielo. Esa historia derriba toda creencia de que hay un modo santo o correcto de orar. Porque si Dios escuchó a un hombre acostado, agonizando, llorando, ¿por qué no te escucharía a ti cuando oras desde tu cama, agotado por la vida? Quizás, sin darte cuenta, te has castigado por no cumplir con los rituales que otros te enseñaron. Pero, ¿y si Dios está más cerca en tu debilidad que en tus esfuerzos por verte perfecto? Tal vez, solo tal vez, las oraciones más poderosas no nacen de las rodillas dobladas, sino de los corazones quebrados. Jacob también lo entendió. En Génesis 47:31, dice la Escritura que Israel adoró apoyado en la punta de su bastón. Era un anciano, cansado, con el cuerpo desgastado por los años y las batallas. Ya no podía postrarse, pero aún podía inclinar su alma. Esa imagen es poderosa. Un hombre debilitado físicamente, pero fortalecido espiritualmente, adorando desde su límite. Dios no miró su debilidad como irreverencia, sino como intimidad. Porque a los ojos del Padre, la debilidad no es una falta de fe, es el espacio donde su gracia se manifiesta.
El apóstol Pablo lo expresó así en 2 de Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». ¿Notas la paradoja? Lo que el mundo desprecia, el cansancio, el dolor, la fragilidad, Dios lo usa como puerta de encuentro. Por eso, cuando oras acostado, cuando tu cuerpo no responde, cuando solo te quedan suspiros o pensamientos confusos, no estás haciendo algo mal. Estás revelando lo más humano y lo más verdadero de ti. Y es allí donde el Espíritu Santo intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. ¿Cuántas veces creemos que Dios espera de nosotros grandeza, palabras elocuentes o gestos de fuerza espiritual? Pero en realidad, Él habita en lo sencillo, en lo silencioso, en lo invisible. Quizás la oración más profunda que hiciste fue aquella en la que no dijiste nada, solo lloraste mirando el techo. Tal vez ese momento que creíste insignificante fue, para Dios, un acto de amor inmenso. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no valen porque no te sientes espiritual? Escríbelo en los comentarios. Quiero recordarte que hasta tu suspiro cuenta en el cielo. Porque el corazón que apenas puede hablar, ya está diciendo lo que Dios más anhela escuchar. David también entendía esa cercanía divina en los lugares donde muchos no la buscarían. En el Salmo 63:6 declaró: «En mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche». David no estaba en un templo, ni dirigiendo una adoración pública. Estaba acostado, solo, en medio de la oscuridad, hablando con su Creador. Su cama se convirtió en altar, su almohada en testigo de una conversación sagrada. Esa imagen rompe esquemas, Dios visitando al hombre en su intimidad, no en su perfección. El mismo David, en el Salmo 4:4, invita a reflexionar en el lecho. «Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad». Es como si dijera: ahí, cuando todo se apaga y nadie te ve, ahí también puedes encontrar a Dios. Porque no se trata de una postura física, sino de una disposición interna. El lecho, símbolo de descanso o incluso de enfermedad, se transforma en un santuario silencioso donde el alma se encuentra con su Padre. Y tal vez eso explica por qué muchas de las conversaciones más sinceras que hemos tenido con Dios no fueron en una iglesia, sino en medio de una noche larga, mirando el techo, preguntando cosas que nadie más entendería. Porque en ese silencio, cuando ya no quedan máscaras ni apariencias, lo que se escucha es el verdadero latido del alma. Así que, si alguna vez has sentido que orar acostado es una falta de respeto, recuerda, no hay falta de reverencia en la honestidad. Dios no se escandaliza de tu cansancio, lo abraza. No se aleja de tu debilidad, la habita. Porque donde el cuerpo reposa, el espíritu despierta. Jesús mismo nos enseñó algo que muchos olvidan, que Dios no se impresiona con la apariencia de la oración, sino con la verdad del corazón. En Mateo 6:5-6, dijo: «Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas, para ser vistos por los hombres. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto». Qué palabras tan directas, tan simples y tan revolucionarias. Jesús no está hablando de una postura del cuerpo, sino de una postura del alma. Lo secreto no tiene que ver con un lugar físico, sino con una actitud interna. Orar acostado puede ser tu aposento secreto. Ese momento en que, sin luces, sin testigos, sin apariencias, hablas con tu Padre desde lo más profundo. Y allí, en lo invisible, ocurre lo más grande, la comunión genuina. Porque el cielo no responde a posturas, responde a sinceridades. Muchos oran para ser vistos, pero pocos oran para ser transformados. Y quizás esa sea la razón por la que tantas oraciones se sienten vacías, porque buscamos ser escuchados por los hombres más que por Dios. Pero cuando oras acostado, sin querer aparentar nada, sin intentar verte espiritual, lo haces por la única razón que realmente importa, porque necesitas hablar con Él. Esa clase de oración, la que nace en lo oculto, en lo cotidiano, en lo imperfecto, tiene un aroma especial en el cielo. Es la oración del que no busca impresionar, sino encontrar. Del que no busca premios, sino presencia. Del que no busca reconocimiento, sino consuelo. Y en ese tipo de oración,
Dios siempre responde. Porque a veces, los momentos más santos no suceden en un templo, sino en una habitación oscura, donde un alma cansada susurra: Padre, aquí estoy. Hay algo profundamente humano en orar acostado. No es una señal de pereza, sino de vulnerabilidad. Es el lenguaje del alma que reconoce sus límites. Porque hay noches en las que el cuerpo no da más, y aún así, el corazón insiste en hablar con su Creador. En esos momentos, Dios no está esperando que te levantes, está esperando que le abras el corazón. Piensa en esto. El mismo Jesús, en su agonía en Getsemaní, cayó rostro en tierra, Mateo 26:39. No estaba erguido ni en una postura ideal. Estaba quebrado, sudando sangre, orando desde el suelo. Y el Padre lo escuchó. Si el Hijo de Dios oró en su dolor postrado, ¿quién podría decir que existe una postura correcta? Jesús mostró que la oración no se mide por la posición del cuerpo, sino por la posición del alma ante la voluntad de Dios. Cuando oras acostado, tu cuerpo descansa, pero tu espíritu se levanta. Es una forma de decir: Dios, no tengo fuerzas para más, pero aún aquí, quiero hablar contigo. Y esas palabras silenciosas, esas oraciones entre suspiros, son tesoros en el cielo. Porque a veces la fe no se demuestra de pie, sino permaneciendo en la cama, confiando en que Él te escucha. No hay distancia ni condición que impida que una oración sincera llegue a Dios. Él no mide la intensidad de tu voz, ni la postura de tus manos, sino la verdad que sale de tu interior. A Él no le importa si oras en un templo o en una habitación oscura, si estás de rodillas o entre sábanas. Lo que realmente le importa es que sigues buscándolo, incluso cuando estás agotado. Porque la oración que nace desde la debilidad no es menor, es la más pura forma de fe. Hay algo sagrado en esos momentos donde nadie te ve, cuando el cuerpo yace rendido, pero el alma todavía susurra el nombre de Dios. A veces creemos que debemos prepararnos para orar, como si Dios necesitara una atmósfera especial para escucharnos. Pero el Padre no espera solemnidad, espera sinceridad. Él se acerca cuando lo llamas con verdad, aunque sea en medio del cansancio, con palabras torpes o pensamientos dispersos. Recuerda, no eres menos espiritual por orar acostado. Eres humano. Y Dios se mueve precisamente en lo humano. La encarnación de Cristo lo prueba. Jesús no vino para formar ángeles, sino para abrazar hombres y mujeres de carne y hueso, con días buenos y noches difíciles. Si Él eligió un cuerpo, un cansancio, una cama, es porque la humanidad no lo ofende. Lo atrae. En la quietud de la noche, cuando ya no hay máscaras ni esfuerzo por aparentar, Dios habla más claro. Es como si el silencio del cuarto fuera el idioma del espíritu. Muchos testimonios de fe nacen ahí, entre lágrimas que nadie ve, entre oraciones que nunca se publican. Son los secretos que solo el cielo y tu corazón conocen. Quizás tus oraciones nocturnas te parezcan pequeñas, insignificantes. Pero para Dios, son perlas escondidas. Él recoge cada palabra que dices en la intimidad y la convierte en consuelo, en dirección, en promesa. No menosprecies esos momentos de oración silenciosa, son semillas de eternidad sembradas en tu almohada. Porque hay oraciones que el mundo jamás oirá, pero que resuenan en los oídos del cielo, con un eco que nunca se apaga. Y es que, cuando oras acostado, no estás bajando el nivel de tu fe, estás permitiendo que tu fe entre en reposo. Porque creer no siempre significa hacer, a veces significa confiar. Confiar en que, aunque tus ojos se cierren, Dios sigue despierto. Confiar en que, aunque tus fuerzas se acaben, Él sigue obrando. Esa es la fe que agrada al Padre, la que se sostiene incluso cuando el cuerpo no puede. Hay quienes piensan que orar acostado es señal de falta de respeto, pero, ¿sabes qué es realmente irrespetuoso? Fingir una espiritualidad que no sentimos, solo para cumplir con una norma. Jesús jamás pidió posturas, pidió verdad. Y la verdad es que a veces estamos cansados, enfermos o simplemente rotos. Y en esos momentos, lo más santo que puedes hacer es descansar en Dios mientras oras. El Salmo 3:5 dice: Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Esa es una oración en sí misma. No con palabras, sino con confianza.
El salmista entendía que hasta el acto de dormir puede ser una declaración de fe. Señor, no puedo más, pero me acuesto en tu paz. Qué hermoso es pensar que hay oraciones que se hacen sin voz, solo con descanso. Quizás no lo habías visto así, pero hay noches donde tu descanso es tu adoración, donde tu cama se convierte en altar, y tus lágrimas en incienso. Porque cuando ya no tienes fuerzas para hablar, Dios escucha tu silencio como una canción. Y en ese silencio, Él susurra algo que el alma agotada necesita oír. Hijo, hija, no tienes que esforzarte para que te ame. Solo quédate conmigo. Cuando comprendemos esto, algo dentro de nosotros se rompe, pero no en debilidad, sino en libertad. Porque dejamos de relacionarnos con Dios desde la culpa, y empezamos a hacerlo desde el amor. De pronto, ya no sientes que fallas cuando oras acostado, sino que entiendes que incluso allí, Dios te está mirando con ternura. Ya no te sientes indigno, sino comprendido. Ya no te esfuerzas por verte devoto, sino por ser sincero. El enemigo siempre ha intentado convertir lo sencillo en complicado. Siembra dudas como, ¿será que Dios me escuchó? ¿Será que orar así no vale? ¿Debo hacerlo de pie, o de rodillas, o en voz alta? Pero esas preguntas no vienen del espíritu, vienen del miedo. Porque el miedo te separa, pero el amor te acerca. Dios no se aleja por la forma en que oras, se acerca por el corazón con el que lo haces. Mira cómo obra el espíritu. Mientras tú piensas que no estás orando correctamente, Él ya está intercediendo por ti. Mientras crees que tus palabras son torpes, Él las traduce en adoración. Mientras te acuestas sintiéndote pequeño, el cielo te mira con ternura y dice, ahí está, sigue buscándome. Eso es lo que conmueve a Dios, no la postura perfecta, sino el deseo persistente de buscarlo, aunque estés cansado. Y quizás ese sea el misterio más hermoso de la fe, que en los momentos donde te sientes más débil, es cuando tus oraciones llegan más lejos. Porque la fe no grita, la fe susurra. Y ese susurro, aunque nazca entre sábanas, puede estremecer el cielo entero. Si observas bien, las oraciones más transformadoras de la Biblia nacieron en momentos de profunda vulnerabilidad. Ana oró llorando en silencio, 1 Samuel 1:13. Moisés clamó desde su agotamiento, Jonás oró desde el vientre de un pez, y Ezequías, como vimos, desde su lecho de muerte. Ninguno de ellos estaba en una posición perfecta, pero todos fueron escuchados. Eso nos enseña que Dios no busca posturas impecables, sino corazones verdaderos. Y quizá ese sea el llamado que el Espíritu Santo está haciendo hoy, que dejes de preocuparte por cómo oras y empieces a ocuparte de por qué oras. Porque la oración no es una presentación, es una conversación. No es una coreografía, es una conexión. No se trata de verte bien ante los hombres, sino de ser real ante Dios. ¿Sabes? Muchas veces el enemigo no puede detenerte, así que intenta distraerte. Te llena de normas, de métodos, de fórmulas, para que pierdas lo más valioso, la sencillez del encuentro. Pero el poder de la oración no está en cómo la haces, sino en con quién la haces. Puedes estar acostado, conduciendo, en el trabajo o en un hospital, y el cielo sigue atento. Cuando oras acostado, no estás siendo menos reverente. Estás siendo honesto. Y la honestidad, en el reino de Dios, vale más que 1000 discursos. Porque el amor verdadero no se mide por la forma, sino por la cercanía. Así que no te preocupes por si estás de rodillas, de pie o recostado. Preocúpate por una sola cosa, que tu corazón siga buscando al Padre, incluso cuando el cuerpo ya no puede más. Porque ese es el amor que Dios más honra, el que no se rinde, aunque solo pueda susurrar. Y cuando oras así, desde tu fragilidad, desde tu cama, desde tu silencio, algo invisible comienza a suceder. Dios no solo escucha, Él se acerca. Él entra en esa habitación donde crees estar solo y se sienta junto a ti. No necesitas palabras rebuscadas ni un tono solemne, basta con decir, aquí estoy, Señor. Porque en ese instante, el cielo se abre. No porque hayas hecho algo especial, sino porque has sido real. Quizás no lo sientas, pero mientras oras acostado, el Espíritu Santo está obrando en lo más profundo de ti. Tal vez no ves cambios, pero Él está restaurando, consolando, levantando.
Porque el poder de la oración no está en el movimiento de tus labios, sino en el latido de tu alma. La oración es ese hilo invisible que une tu debilidad con la fuerza de Dios. Y qué hermoso es saber que incluso cuando te duermes orando, Él no se ofende, sonríe. Porque no te dormiste viendo una pantalla o quejándote de la vida, sino hablando con Él. Para el Padre, eso no es descuido, es intimidad. No es irreverencia, es confianza. ¿Acaso no haría lo mismo un niño que se queda dormido en los brazos de su papá? Así que no te castigues si tu cuerpo se rinde antes que tu espíritu. A veces, dormir orando es la forma más pura de descanso espiritual. Porque no hay mejor manera de cerrar los ojos que sabiendo que Dios te sostiene. Y mientras tú descansas, Él sigue velando. Porque su amor no duerme, su cuidado no se apaga, y su presencia nunca se aleja. Así que la próxima vez que ores acostado, no lo veas como una falta de devoción, sino como una expresión de confianza. Porque quien se atreve a orar en su lecho, está diciendo, sin palabras: Dios, aquí estoy, sin fuerza, sin apariencias, pero contigo. Esa es la oración que conmueve el cielo. No la del cuerpo que se esfuerza por parecer perfecto, sino la del alma que se entrega tal cual es. Dios no busca posturas rígidas, busca corazones blandos. No espera movimientos externos, sino rendición interna. No quiere verte actuando espiritual, quiere verte siendo sincero. Cuando oras desde tu cama, cuando tus lágrimas se mezclan con las sábanas, cuando tu mente apenas puede decir gracias o ayúdame, ahí estás tocando el corazón del Padre. Porque en ese silencio, en esa debilidad, se revela la fe más pura, la que cree que Él está presente incluso cuando todo parece quieto. Y ese es el mensaje que muchos creyentes necesitan recordar hoy, que la oración no es una ceremonia, es una relación. No se trata de seguir un protocolo, sino de mantener una conexión viva con un Dios que nunca se desconecta de ti. Él no mide la reverencia por el cuerpo, sino por la entrega del corazón. Así que, esta noche cuando te acuestes, no temas hablarle. Cierra los ojos, suspira, y déjale oír tu alma. Quizás no tengas fuerzas para decir mucho, pero Él entenderá cada silencio. Porque el amor del Padre no se activa con posturas, se activa con presencia. Dios no mira tu posición. Dios mira tu corazón. Y si tu corazón aún lo busca, entonces, aunque estés acostado, sigues de pie en la fe.